Muy buenas noches, mis estimados amigos. Vamos a ver si tengo sonido primero. Muy buenas noches, mis estimados amigos. Ok. Les pido a todos que tengan por favor una Biblia en mano. Que tengan lápiz y papel para que podamos estudiar hoy sobre la gloriosa palabra de Dios. Les agradezco a todos el tiempo que dedican a estos estudios y les pido por favor que ojalá podamos compartir con otras personas la información que se les está brindando. Vamos a hacer una oración y recuerden, tengan lápiz y papel, tengan en sus manos disponibles una Biblia, que es muy importante. Vamos a estudiar hoy un tema relevante que tiene que ver mucho con nuestra salvación. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche y te imploramos que conforme a tu santa y hermosa voluntad nos ayudes para que podamos hoy adorarte, exaltarte y bendecir tu santo y hermoso nombre. Imploramos pues que toque los corazones de las personas que van a escuchar este mensaje para que todos llegamos a una comprensión buena de tu palabra. Ayúdanos, Señor, que la gente se interese por estudiar más tu palabra y por comprender tu voluntad, ya que sabemos que es posible entender tu voluntad si le dedicamos el tiempo necesario a estudiar tu palabra. Te imploramos perdón por nuestros pecados y te imploramos que conforme a tu voluntad ayudes a todos los que van a escuchar y que nos ayudes a nosotros para que podamos de una manera sencilla y clara exponer tu voluntad para la gloria y honra de tu santo y hermoso nombre. Te damos pues toda la gloria, la honra y la alabanza, confiando y sabiendo que tú, oh Dios, nos darás lo mejor en esta noche. Recibe toda la alabanza, Señor, porque solamente tú eres digno de recibir. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver el sonido. Sabiendo que tú, oh Dios, nos darás lo mejor en esta noche. Recibe toda la alabanza, Señor. No está bueno el sonido, está bien. Ok. Vamos a estudiar entonces hoy tu palabra, Señor. Ok. La pregunta para hoy es ¿cuál es la identidad de la iglesia? ¿Cómo identificamos a la iglesia del Nuevo Testamento? No basta con que una iglesia se llame Iglesia de Cristo, o que una iglesia proclame tener la verdad. La lección para hoy tiene que ver con la identidad de la iglesia. Al decir iglesia, me refiero a la iglesia del Nuevo Testamento, no a ninguna denominación. Reclamo ser miembro de ella y deseo que todos los oyentes también sean de ella, porque ella está compuesta de todos los salvos y deseo que todo el mundo se salve. Sabemos que hay muchas multitudes de iglesias existentes en el mundo hoy. Nos surge identificar la iglesia verdadera, la iglesia del Nuevo Testamento, para que no seamos engañados. Tomen en cuenta el pasaje que tienen en pantalla todos, por favor. Dice el escritor de Hebreos: estos sacerdotes sirven a lo que no es más que modelo y sombra de las cosas celestiales. Escuchen todos.
tal y como se le advirtió a Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo. Ten cuidado de hacer todas las cosas según el modelo, porque para hablar de la iglesia del Nuevo Testamento tenemos que hablar de un modelo, de un patrón y de un diseño que está en el Nuevo Testamento, no en ninguna opinión humana. La iglesia de Cristo no es singularmente única en el hecho de su unidad, sino también en su distinción y separación de cualquier institución sobre la tierra, porque la iglesia es una institución divina, constituida sobre un patrón divino, no es humana, no es una secta. Repito, la iglesia del Señor no es humana. En sus características, está separada de toda organización humana en nombre de culto. Repito, está separada de toda organización humana en cuanto al nombre, en cuanto al culto, a la doctrina, al trabajo y a la organización. La adopción de nombres, credos, prácticas u organizaciones humanas haría de la iglesia del Señor una denominación y traería sobre los que participarán en ella la reprobación de Dios. Es la obligación del cristiano mantener y perseverar el carácter separado y distinto de la iglesia de Dios, no solo el mantenerse aparte de las instituciones de los hombres, sino también en proteger la pureza de su carácter de la contaminación de la impiedad y la mundanalidad. Es fácil identificar la iglesia verdadera. Fue edificada conforme al diseño, y la iglesia hoy que no siga fielmente a ese mismo diseño no puede ser la iglesia de Cristo. En Hebreos 8:5 leemos la siguiente frase. Fue dicho a Moisés, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hay un modelo, hay un patrón. Hacer las cosas de otra manera es pecado. Hacer las cosas de Dios conforme al dechado o al patrón humano es pecado. Podemos identificar la iglesia verdadera por medio del hecho de que cierta iglesia haya seguido. Si alguna iglesia sigue un dechado humano, es una iglesia humana. La iglesia de Cristo es la única iglesia que sigue fielmente el dechado o la enseñanza de Dios. No reconoce manual alguno, no acepta ningún credo ni disciplina, y presten atención todos, que quiero que entendamos esto, no acepta ningún credo ni ninguna disciplina ni cualquier otra autoridad. La tradición humana no tiene entrada en la iglesia de Cristo en cuestión de autoridad. La iglesia de Cristo es la iglesia descrita en el Nuevo Testamento. Los apóstoles eran constructores juntamente con Dios. Escuchen lo que dice Primera de Corintios capítulo 3. En Primera de Corintios capítulo 3, del 9 al 11, escuchen lo que dice. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse fundamento,
mientras que otro sigue construyendo encima. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Escuchen, esto es muy importante. Hay un fundamento, claro que sí. El único fundamento es las enseñanzas del Señor Jesús. Las enseñanzas del Señor Jesús y de sus apóstoles inspirados constituyen este diseño o este plan o este modelo. En Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, inspirado por el Espíritu de Dios, escuchen qué interesante lo que enseña. Lo que ustedes, escuchen estas palabras. Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo por obra y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Por qué dice que el Dios de paz estará con ustedes? Porque Pablo sabía que lo que estaba enseñando era revelación de Dios. Por eso es muy importante tomar en cuenta cuando identificamos la iglesia del Nuevo Testamento, toda enseñanza tiene que tener un libro, capítulo y versículo y preguntar si fue para los judíos del Antiguo Testamento o para los cristianos. Las iglesias humanas, establecidas por hombres y conforme a sus fundamentos humanos, aprenden y reciben y oyen y ven las cosas no aprendidas, recibidas, oídas ni vistas en Pablo, el apóstol de Cristo. Las iglesias humanas oyen a sus directores falibles, reciben los dogmas de sus superiores y son enseñados según la humana tradición. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, dice Pablo por mandamiento, esto hacer. ¿Hacer qué? Escuchen qué interesante. Póngalo por obra. Póngalo por obra. O háganlo. Es lo mismo. Dice el apóstol Pablo que hay que ponerlo por obra. Hacer las cosas aprendidas, recibidas, oídas y vistas en él. Si alguna iglesia no puede dar autoridad apostólica por sus creencias y prácticas, no es la iglesia de Cristo, a pesar de sus pretensiones. Tenemos los ejemplos de los apóstoles y de la iglesia primitiva guiada por inspiración. Ignorarlos es rebeldía. La iglesia de Cristo fiel los respalda y los sigue hasta la fecha. No los contradecimos. Sabemos que Dios rehúsa siempre las cosas hechas por planes humanos. Y esto, hermanos y amigos, esto es muy importante, que tomemos en cuenta es que la única autoridad que tenemos es la que la palabra de Dios nos enseña. ¿Y por qué es importante la autoridad? Escuchen cuando Jesús enseñaba, qué interesante este pasaje. Jesús está y a un grupo de líderes le preguntan y le dicen, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? Escuchen, ¿con qué autoridad haces esto? Esto implica que ellos quieren saber su origen de la autoridad. ¿Y quién te dio esta autoridad para hacerlo? Implica el origen y el mandato. Dios es la única autoridad y para todo lo que tiene que ver con la iglesia tenemos que tener una autoridad y la única autoridad es la palabra de Dios. Muchos miden la iglesia con normas humanas. Varios razonan
varios, varias razones son dadas para justificar la existencia de esfuerzos sectarios en la religión. Por ejemplo, se afirma que están haciendo algo bien, que hay buena gente en todas las iglesias, que enseñan algo de verdad y que son sinceros y que aman a Dios. A veces la gente quiere medir con estas frases a las iglesias. Todo esto puede decirse también de todas las organizaciones fraternales y de otras muchas instituciones humanas. Hacen bien, enseñan bien, son sinceros, aman a Dios, hay buena gente en ellas, pero ese no es el punto. Tales pretensiones al conocimiento divino son deshonrosas para Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la gente pretende dejarse llevar más de sus emociones que de lo que la autoridad bíblica habla. Son irrespetuosas hacia la palabra de Dios. No hay justificación en enseñar una parte de la verdad y no aceptar la otra parte. Son engañosas para los hombres no preparados, pues tratan de satisfacerles con esfuerzos no bíblicos y que Dios no reconoce. Así que los esfuerzos sectarios en las religiones no tienen justificación. La iglesia verdadera no se mide con normas humanas, no se mide porque la gente sea buena, no se mide porque la gente lea la Biblia, se mide es porque se acepta la autoridad de Dios. La pregunta aquí es, ¿cómo vamos a medir la iglesia para hallar la iglesia verdadera? La tenemos que medir con la norma divina, que es la palabra de Dios, es la caña de medir. Si la palabra de Dios es usada como guía, la construcción tiene la roca por fundamento y pertenece. Escuchemos lo que dice Cristo en Mateo capítulo 7, versículo 24. A cualquiera que me oye estas palabras y las pone por práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Escuchen esto. Pero esta no se vino abajo. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Interesante. Mis amigos, Cristo aquí nos impresiona con la importancia de hacer todas las cosas conforme a su voluntad. Obrar de otra manera o seguir otra autoridad, por religiosa y buena y tradicional que parezca, es edificar la casa de nuestra vida, no sobre la roca, sino sobre la arena. Despertemos pues a la realidad. Examinemos de nuevo nuestra posición religiosa. Los hombres directores de iglesias nos tratarán de evitar en este curso de acción, porque no quieren que veamos la luz y sean descubiertos sus errores. Miramos con la palabra de Dios. Si las iglesias de las cuales son ustedes miembros tienen prácticas y creencias no autorizadas por la Biblia, sepan que son iglesias identificadas como humanas y no identificadas como la iglesia del Señor. Comparen ustedes las iglesias a las cuales pertenecen con la iglesia descrita en el Nuevo Testamento. Solamente en algunos puntos vamos a notar. El nombre. ¿Pueden ustedes hallar el nombre
en el Nuevo Testamento de sus iglesias aparece el nombre Iglesia Pentecostal, Iglesia Adventista, Iglesia Mormona, Iglesia Católica Romana Apostólica. ¿Aparecen esos nombres en el Nuevo Testamento? Con todo respeto lo digo. La Iglesia de Cristo no tiene nombre propio, pero el apóstol Pablo se refiere a grupos locales de cristianos como Iglesias de Cristo. Escuchen cómo se refiere a ellos. En Romanos 16:16 salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo, todas las iglesias en Cristo lo saludan. Escuchen qué interesante. Eran de Cristo, ¿por qué? Eran iglesias en Cristo o de Cristo. ¿Por qué? Porque todas creían y practicaban la misma doctrina. Por esa sencilla razón eran las iglesias de Cristo. ¿Por qué? Porque la única autoridad que tenían era la de Cristo. Recuerden las palabras que le fueron dicho a Jesús. ¿Con qué autoridad haces esto? O sea, ¿de dónde viene tu autoridad? ¿Y quién te la dio? ¿De dónde procede esa autoridad? Y recuerden las palabras que fueron dichas a Moisés. Haz todo conforme al modelo que has visto. El segundo punto, el culto. Pregunto, ¿son los cultos de sus iglesias el culto que rendía la iglesia del Nuevo Testamento? ¿O son más bien mandamientos de hombres? Recuerden que en Mateo 15:9 Jesús dijo, y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, cuando se practican cosas que Dios no ha mandado, entonces caemos en el error que cayó el pueblo judío en este contexto. No tienen sentido que honren si sus enseñanzas son mandamientos de los hombres. Escuchen todos muy bien esto. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos de los hombres. Por ejemplo, en sus iglesias queman incienso, tienen coros especiales, usan instrumentos musicales, oran a los santos, tienen a la pastora, reciben los diezmos. Esas son prácticas que no son prácticas de la iglesia del Nuevo Testamento. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Otro punto, la doctrina. ¿Se enseña en sus iglesias solamente lo que Cristo y sus apóstoles enseñaban? ¿O enseñan el llamado credo de los apóstoles, o la doctrina de Juan Calvino, o de Martín Lutero, o de Juan Wesley? Aunque no las enseñen con esos nombres, pero cuando le dicen a la gente que la salvación no se pierde, es una doctrina de Juan Calvino. Cuando le dicen a la gente que el hombre es salvo solamente por fe, sencillamente es una doctrina de Martín Lutero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aunque no llevan estos nombres, pero en sus prácticas se conoce lo que practican. Y por eso están muy lejos de ser la iglesia del Nuevo Testamento. La organización, es muy importante también este punto. ¿Cómo identificar la iglesia del Nuevo Testamento? La organización. La iglesia de Cristo en sentido universal no tiene organización, es un organismo, es decir, Cristo es la cabeza del cuerpo y los cristianos son los miembros del cuerpo. Los cristianos toman órdenes de la cabeza directamente al obedecer la palabra de Cristo revelada en el Nuevo Testamento. En sentido local, la iglesia sí tiene organización. Escuchen todos muy bien lo que voy a decir. Cada iglesia local
es una entidad independiente y es autónoma. Es dirigida por 2 o más ancianos. No puede haber un pastor en una iglesia. Tiene que haber mínimo 2 pastores. Pastores, obispos o ancianos, que es lo mismo. Es dirigida por 2 o más ancianos, que son llamados también obispos o pastores. Ayudan de manera especial 2 o más diáconos. Tienen que haber diáconos, no diaconisas, no pastoras, diáconos, y tienen que haber pastores en plural en una iglesia, y diáconos. Eso lo puede leer vamos a leerlo, en Hechos capítulo 11. Escuchen todos, por favor. Hechos 11, 23. Dice: cuando la iglesia estuvo en Antioquía, así que durante un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y fue allí de donde se les llamó por primera vez a los discípulos cristianos. Estos cristianos es muy importante que los tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque observe algo que voy a explicar aquí. Estos cristianos fueron los que anteriormente habían escogido ancianos en cada iglesia. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. En Hechos capítulo 14, versículo 23, creo que es, porque dice: también nombraron ancianos en cada iglesia. Ojo, una característica importante es que se llamaban cristianos, nada más. Y en cada iglesia nombraron ancianos, en cada iglesia, singular, ancianos. Y otro dato importante está en Filipenses capítulo 1, versículo 1. Escuchen lo que dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Obispos o pastores es lo mismo. Entonces, en la iglesia en Filipo habían obispos y habían diáconos. Eso es otra característica importante de la iglesia. Ahora, en cuanto a la misión, otra característica que se identifica en la iglesia del Nuevo Testamento es la misión. Se ocupan sus iglesias en misiones de negocios seculares, de mejoramiento social y asuntos políticos. Repito, se ocupan sus iglesias en misiones o en negocios seculares, de mejoramiento social o en asuntos políticos, como supuestamente de ir a repartir comida para ganar hacia la gente, o ir a hacer venta de tamales, o mezclarse en la política para que les ayuden en sus iglesias. La misión de la iglesia de Cristo es espiritual, es predicar el evangelio. Hay entidades en todo el mundo, como la Cruz Roja, el Ejército de Salvación, entre otras, que se encargan de repartir comida y bienes y ayudas benéficas a los más necesitados. La obra de la iglesia no es esa. La obra de la iglesia es salir a predicar. Eso es muy importante.
Otro punto importante, otra característica de la iglesia del Nuevo Testamento es el carácter. Demandan sus iglesias pureza de vida y de carácter. La pureza y la santidad sin la cual nadie verá a Dios, eso es lo que dice la palabra de Dios. Bueno amigos, y hay muchas otras características que podemos hablar para identificar a la iglesia del Nuevo Testamento. Concluyo diciendo, rogando a todos los oyentes que estudien la identidad de la iglesia del Nuevo Testamento con cuidado en sus mentes, con mentes abiertas. Después de identificar según el diseño divino, apliquen esa norma divina a las iglesias de las cuales son miembros. Si no se conforman a la norma en nombre, en culto, en doctrina, en organización, en misión, en carácter, sepan que son iglesias humanas y que no hay salvación en ellas. Recordemos todos que Dios quiere la exactitud. Recuerden lo que dice el pasaje que tomamos anteriormente. Dos pasajes que quiero concluir con esto. Ten cuidado de hacer todas las cosas según el modelo, se le dijo a Moisés. Y a Jesús se le reclamó, dijo, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te la dio? Si en su iglesia le dicen a la gente, levanten su mano, hagan una oración y acepte a Cristo como su único y verdadero salvación, aunque sé que mucha gente lo hace honestamente, eso no es el patrón bíblico. Si en su iglesia le piden los diezmos, tampoco es el patrón bíblico. Si todos los días que usted va le piden plata y dinero, tampoco es el patrón bíblico. Si hay una pastora, tampoco es el patrón bíblico. Si hay un pastor, tampoco es el patrón bíblico. Si tocan con instrumentos musicales, tampoco es el patrón bíblico. Si no toman la cena como manda el Nuevo Testamento cada primer día de la semana, tampoco es el patrón bíblico. De esta manera, analice y ojalá pueda repetir este estudio, escúchelo minuciosamente y busque los pasajes que hemos analizado. Y pregúntese usted, aplique esta identidad que les he enseñado a la iglesia donde usted se congrega. Se despide de ustedes Luis Fernando Castaño, un simple cristiano, un hombre que lo que quiere es compartir con ustedes la palabra de Dios. Dios los bendiga y gracias por su tiempo.